Hola, buenos días. Mi nombre es William Sierra, soy director del programa La Libertad Juvenil de la Fundación Hogares Claret. Bien, con respecto a la pregunta de qué es el síndrome de abstinencia y cómo se identifica un síndrome de abstinencia, básicamente lo que encontramos en un síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas, un conjunto de reacciones físicas, en algunos otros casos psicológicas también, relacionadas con la supresión o con el hecho de parar el consumo de algún tipo de sustancia que la genere. En el caso que tiene que ver con la Fundación Hogares Claret, donde encontramos personas que son dependientes de las sustancias psicoactivas, es característico el síndrome de abstinencia, sobre todo en personas que son consumidores de heroína, alcohólicos, por ejemplo los que son dependientes de sustancias como el éxtasis, dependientes de sustancias por ejemplo como el Rohypnol, el Rivotril. Encontramos un conjunto de síntomas que nos hablan de un síndrome de abstinencia y que nos permiten de alguna manera visualizar qué tanto está generando en el usuario que suspende la sustancia. O sea, el comportamiento, las características de la persona se notan automáticamente porque justamente el síndrome de abstinencia se caracteriza por eso, por un enorme malestar cuando se suspende una sustancia de la que se tiene dependencia. Bien, ¿qué no se debería de hacer con una persona que tiene un síndrome de abstinencia? Básicamente lo que no se puede hacer es medicarlo si usted no tiene la competencia para hacerlo. Cuando uno es director de un programa o cuando uno es miembro de un equipo terapéutico que trabaja en un programa con personas que son consumidoras de sustancias psicoactivas, lo que uno debe hacer con el equipo es identificar qué usuarios están presentando esta dificultad, esta característica del síndrome de abstinencia, y remitirlo a la persona competente, ¿cierto? Remitirlo donde un médico que tenga experiencia con síndrome de abstinencia en personas que suspendan consumo de sustancias psicoactivas, psiquiatras igual que también tienen mucha experiencia en eso. De hecho, nos encontramos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, con que hay cierto grupo de profesionales de la medicina que también tienen especializaciones en lo que tiene que ver con sustancias psicoactivas y tienen un manejo excelente con lo que tiene que ver con el síndrome de abstinencia. Ya se conocen y ya uno, donde ellos lo remiten para que lo mediquen adecuadamente. Cuando uno pretende medicar un usuario con un síndrome de abstinencia sin tener el conocimiento, básicamente lo que se puede correr es el riesgo de hacerle un daño más grave. Incluso se ha sabido en algunas ocasiones de usuarios adictos que han parado de consumir, que han presentado el síndrome de abstinencia y que han perdido la vida. Por ejemplo, en el caso del síndrome de abstinencia de la heroína, es puntual pues los malestares físicos, incluso hay síndrome de abstinencia tan fuerte en heroinómanos que toca hospitalizarlos para que hagan un control de los síntomas. En el caso de los alcohólicos también, por ejemplo, hay alcohólicos que entran en cuadros psicóticos, psicosis exotóxicas, donde pues la persona alucina, ve cosas, siente ruidos, escucha ruidos, perdón, o sea, tiene alucinación auditiva, alucinación visual, escuchan voces, bueno, es un conjunto de síntomas que son peligrosos porque en muchas ocasiones se ha presentado alcohólicos con síndromes de abstinencia severos y han tenido una dificultad fuerte y han perdido la vida en esos síndromes de abstinencia. Bueno,
Hay algunos casos de sustancias psicoactivas que para el ingreso al programa, a la comunidad terapéutica o al programa especializado en adicciones, cuando vayan a recibir el adicto, es mejor indagar bien antes de que él ingrese qué tipo de sustancia consumía o consume, para así evitarse un problema al interior de la institución con respecto al síndrome de abstinencia. En el tema de los CAT, ¿cierto? La gran mayoría de los CAT que conocemos como comunidad terapéutica son de baja complejidad, no tendrían por qué estar manejando síndrome de abstinencias porque no hay el equipo suficiente para hacerlo. Incluso en un CAT donde se vaya a manejar síndromes de abstinencia complicados, debe haber hasta un equipo de reanimación. Por supuesto tiene que haber enfermera, por supuesto tiene que haber médico, y normalmente no los hay en los CAT de baja complejidad. Por eso se corre un riesgo grande, y hay comunidades que se atreven a hacer manejos con estos tipos de síndrome de abstinencia, y es muy delicado. Incluso se llegó a cuestionar qué tipo de manejo se hacía con el síndrome de abstinencia de la heroína, ya que existe clorhidrato de heroína y carbonato de heroína, y pueden haber reacciones distintas, siendo una más fuerte que la otra, ¿cierto? De todas maneras, toca investigar mucho sobre el tema, leer sobre el tema, porque de todas maneras en un síndrome de abstinencia mal manejado, uno está jugando con la vida de un usuario, uno está jugando con la vida de un paciente que está confiando en lo que uno hace, e incluso confía en que el manejo que se le dé al síndrome de abstinencia que tiene está bien hecho. Hay otro tipo de síndrome de abstinencia. Por ejemplo, hay personas que han sido dependientes, digamos que no a sustancias psicoactivas, pero sí a personas, a su madre, a su padre, a su familia, a alguna pareja, a sus hijos, y cuando se separan de ellos, bien sea por el consumo de sustancias, y luego entran a una comunidad terapéutica, y ya después de un tiempo sin estar consumiendo, hacen el insight de que ya no están con ellos, de que están lejos, que están separados, y las personas no soportan el golpe emocional y empiezan a colocar en el cuerpo como síntomas, ¿cierto? El faltante que tienen, y se convierte casi que en un síndrome de abstinencia. Entonces, personas que se vuelven sudorosas, tiemblan, les duele el cuerpo, sufren mareos, porque colocan toda la situación en el cuerpo, y se podría decir que es casi como un síndrome de abstinencia también. En algunos casos hay que medicarlos, no necesariamente teniendo que ver con una comorbilidad, con que haya un trastorno de base, no necesariamente. El manejo del síndrome de abstinencia es un tema muy serio, porque cada vez más las comunidades en la actualidad que trabajan con problemas de adicción, nos estamos dando cuenta que el asunto médico es muy importante, y que en la adicción es trascendental tener en cuenta el cuerpo también como parte de la recuperación. El asunto no es solamente parar de consumir y comenzar a pensar que mi vida va a estar sin sustancias, sino también eso que va a generar en mí, ¿cierto? Tanto emocionalmente como físicamente, y es importante tenerlo claro. Bueno, en el caso de los riesgos médicos, de las emergencias que se pueden presentar con los usuarios en un programa de comunidad terapéutica, a ver, hay varios. Hay usuarios, por ejemplo, que han ingresado a la comunidad terapéutica y no se les ha hecho un chequeo exhaustivo médico antes de ingresar, y hay gente que ingresa a la comunidad terapéutica con ciertas enfermedades que en un comienzo no son detectadas, no son visibles, pero que se pueden desarrollar, por ejemplo, al interior de la comunidad terapéutica. Ese es uno de los riesgos. Encontramos gente con tuberculosis, encontramos gente con VIH que por X o Y razón no quisieron mencionarlo al momento del ingreso, y que tienen que tener un manejo adecuado, correcto,
para poder acompañar a este tipo de enfermedades. Encontramos, por ejemplo, usuarios que han ingresado con epilepsia, no se ha detectado la epilepsia al momento del ingreso, no lo quisieron mencionar, o en el examen médico que traen no se menciona, y cuando usted menos pensó, le dio un ataque epiléptico al muchacho, en cualquier área se aporrió, no solamente el ataque epiléptico, sino que en la caída se golpea la cabeza, se hiere, o sea, hay muchos tipos de emergencias médicas. En las comunidades terapéuticas en general, y lo conocemos así, los muchachos son los que cocinan, manejan la cocina, preparan los alimentos del resto del grupo, porque estamos hablando de autoayuda y de comunidad, los accidentes propios de las cocinas, entonces que se cortan, que se pueden quemar, independientemente de todas las estrategias que se apliquen y de todo lo que se pueda llevar a cabo para evitar un accidente, ¿cierto? Con protocolos y todo, el accidente siempre va a ser un riesgo latente. Es característico, por ejemplo, que en una comunidad terapéutica puedan haber agresiones físicas, dos muchachos que se puedan golpear entre ellos y en un estallido de ira que se dé en el grupo y dos muchachos se agreden, puede haber una emergencia médica grave. Es un asunto que está implícito en la comunidad terapéutica y que uno no sabe cuándo puede suceder, que se puede prevenir, sí, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando los muchachos practican deportes dentro del hogar, es característico del fútbol, las fracturas, los muchachos que se lesionan, los muchachos que presentan los esguinces, que cayó mal y se zafó el hombro, ¿qué hacer en ese momento? O sea, lo más importante de la emergencia médica, aparte de tenerla identificada, es el equipo terapéutico, cómo está preparado para resolver una situación de esas. Cómo hacer el manejo correcto del paciente que se encuentra accidentado por cualquiera de las causas que acabamos de nombrar y muchas otras que probablemente en este momento no esté yo trayendo a colación, pero que todos conocemos. Es básicamente en el procedimiento donde está el secreto del manejo de la emergencia médica. Porque las emergencias dentro de la comunidad terapéutica, dentro de los programas que tienen que ver con adicciones, son latentes, son riesgos que están implícitos dentro del programa. Si están implícitos en una empresa donde uno no espera que la gente pueda correr un riesgo médico, porque hay muchos controles. Ahora en una comunidad terapéutica donde todo el tiempo lo que se mantiene es un hervidero emocional, un movimiento emocional constantemente, un movimiento relacionado con el cuestionamiento de la conducta, con el cuestionamiento del usuario buscando su crecimiento personal. Entonces es un caldo de cultivo de reacciones que en cualquier momento se puedan presentar. Los intentos de suicidio dentro de una comunidad terapéutica, personas que se encuentran en un estado emocional complicado, que se está manejando, pero que se puede correr el riesgo del suicidio y entonces nos encontramos con una emergencia médica gravísima. ¿Qué hacer en un caso de esos? El asunto aquí es cómo está preparada la comunidad terapéutica en términos de estándares, protocolos, en términos de ley, para el manejo de este tipo de situaciones, ¿cierto? Los riesgos dentro de la comunidad terapéutica son latentes, independientemente de que lo que busquemos es el crecimiento emocional y el cambio de una persona, están allí.